Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de relojes de antaño. Hace un poco tiempo publiqué en YouTube un short en donde hablaba de esos grandes olvidados y me refería a los relojes de bolsillo. Y les digo los grandes olvidados porque pues yo cada vez veo menos videos y menos todavía en español en el YouTube sobre relojes de bolsillo. Si acaso hay videos de cómo se reparan los relojes de bolsillo, pero no hay videos o muchos que yo vea de personas que tengan relojes de bolsillo y que los quieran compartir. Y pues por eso quiero realizar este primer video y en específico de este reloj o de esta marca de relojes que fue muy influyente en su tiempo. Pero bueno, primero una pequeña introducción. Les comento que a mí me da pues cierta tristeza saber, primero que nada, que hoy en día que está tan en boga, tan de moda el tener relojes en la muñeca, relojes mecánicos sobre todo, pues hay muchas personas que son nuevas en esta afición y quieren tener el reloj de moda, quieren tener el reloj que todo mundo lleva, del que todo mundo habla o del cual reciben publicidad en la plataforma de YouTube. Aún sin pedirla, a uno le aparece publicidad sobre los gustos personales y entre ellos está, obviamente, los aficionados a la relojería, están los relojes. Pero pues normalmente son relojes actuales que lo único que quieren pues es satisfacer un mercado. Entonces las personas pues tienen su reloj, lo quieren lucir, lo quieren comprar, lo adquieren y pocas veces se ponen a pensar en la maravilla tecnológica que hay en la muñeca de cada quien cuando tenemos un reloj. Insisto, este reloj es viejito, pero las personas que tienen relojes modernos en ocasiones no tienen ni idea de cómo funciona la máquina. Siempre he dicho yo que para aficionarse realmente, para adentrarse bien en lo que es la comprensión de la mecánica de un reloj, no hay como echarle un vistazo a un reloj de bolsillo. Primero que nada porque ellos son los padres de esta afición, o los abuelos de esta afición. ¿Por qué? Pues porque en ellos podemos ver esa innovación constante que tuvo la relojería cuando empezó creando relojes en sus inicios con una sola manecilla, por ejemplo. Relojes de hace ya más de 200 años, 300 años, que tenían una sola manecilla y a los cuales se les daba cuerda pues con una cadena. En fin, hay una variedad enorme de relojes. No me entretengo en eso, pueden buscar información sobre ellos. Aquí yo vengo a hablar de los míos. Entonces la cuestión está en que esa tecnología, cuando nosotros coleccionamos, o yo en mi caso que colecciono algunos, que tengo algunos relojes de bolsillo, he podido ver cómo cambia la tecnología de un reloj a otro, cómo al avanzar el tiempo van avanzando también los procesos de diseño, los procesos mecánicos, el tipo de tecnología que se utiliza tanto para la fabricación como para el funcionamiento de cada reloj. Entonces es bonito ver cómo al pasar el tiempo un reloj va evolucionando hasta lo que hoy conocemos como un reloj moderno de muñeca, de pulso, un reloj mecánico. En fin, pues para tratar de fomentar un poquito en la medida de lo posible el gusto por los relojes de bolsillo, aquí va esta presentación sobre una marca muy influyente, una marca que a mi gusto fue muy muy importante en la historia de la relojería. Obviamente cuando solamente había relojes de bolsillo, aún no había industria de relojes de pulso. Entonces, en su momento, esta compañía, la Roscoff Patent, fue una compañía muy influyente y voy a hablarles un poquito de ella. Primero que nada, platicarles. ¿Quién la fundó? Pues la fundó, son datos que saqué de la Wikipedia, la fundó George Frederick Roscoff, que vivió entre 1813 y nació en 1813 y murió en 1889. Una persona totalmente del siglo XIX entonces. ¿Qué sucede con este señor? Nació en Alemania y de joven emigró a Suiza y se fue ni más ni menos que una de las grandes ciudades productoras, fabricantes de relojes de la industria relojera en Suiza, que está en la Chaux de Fonds. No sé cómo se pronuncia en inglés, perdón, en francés, pero la Chaux de Fonds es una región, una ciudad suiza que se destaca por ser la fabricante, la cabecera de varias de las compañías relojeras. Actualmente todavía hay compañías que están afincadas ahí, en esa región de Suiza. Bueno, este señor, en esos años, obviamente les estoy comentando, ya después de mediados de 1800, él trabajaba para firmas relojeras, realizaba relojes de bolsillo, pues, de la época,
Y tenía una ilusión, tenía un proyecto que afortunadamente con el tiempo pudo ser realidad. Él tenía la ilusión de crear un reloj que fuera el reloj del trabajador, o el reloj proletario le llaman. Al reloj Roscoff se le conoce como el reloj del proletario. Hoy me cuesta trabajo esa palabra. El reloj del proletario o del trabajador. ¿En qué consistía ese proyecto? Este señor quería hacerle llegar en su momento un reloj de bolsillo, que era lo único que había, insisto, no se creaban para nada todavía, no estaba ni siquiera cercano el momento de crear relojes de pulso. Entonces este señor deseaba elaborar un reloj que al ponerlo a la venta, un reloj de bolsillo, no superara el precio de 20 francos, francos suizos, que era la cantidad de dinero que ganaba un trabajador promedio en Suiza en ese tiempo. ¿Qué se propuso? Insisto, realizar un reloj que no sobrepasara ese precio bajo ciertas premisas o innovaciones. De hecho, fueron innovaciones en su momento. ¿En qué consistieron? Primero que nada, vamos a ver este relojito. Les presento mi Roscoff Patent, un reloj del cual hablaré ya especificaciones al final, pero sirva para hacer una introducción al gusto por los relojes de bolsillo. Bueno, este señor, el señor Frederick Roscoff, déjenme abrir aquí, ahí está. Lo primero que diseñó fue una maquinaria con solamente 57 piezas, mientras que una maquinaria de la época, una maquinaria de reloj de bolsillo, poseía un promedio de 160 piezas en total. Pues ese señor diseñó, o bueno, creó diseños en los cuales pudiese ocupar hasta 57 piezas. Eso significaba primero que nada, una complicación mecánica bastante elaborada, haciendo que el señor, pues entonces ahí demostraba que era un muy buen relojero. Y es un gran ingeniero. Entonces, el señor, con ese número de piezas que redujo, pudo abaratar el costo del reloj y acercarse un poco más al objetivo que él tenía, ese reloj del proletario. ¿Qué otra cosa hizo él? Pues que los relojes en esos tiempos de bolsillo se acostumbraban en gente pues ciertamente con poder adquisitivo más o menos bueno. Entonces las cajas normalmente estaban elaboradas en metales preciosos y las de una calidad menor, entre comillas, eran las cajas en acero. Este señor Roscoff diseñó cajas de aleaciones. Entonces, pues así pudo todavía abaratar más los costos. Bueno, ¿qué otras cosas técnicamente, qué otras cosas son las que pudo hacer él para disminuir el precio del reloj? Mandó poner muelles que son los que almacenan, son las espirales de metal que almacenan la energía. Un muelle almacena la energía mediante la cuerda que le damos por medio de la corona. Al darle cuerda con la corona se enrolla ese muelle y esa energía va saliendo poco a poco. Y se regula con este volante, justamente este regulador, este aparatito que está aquí. Bueno, esta parte del reloj que está aquí. Entonces, el señor, entre las innovaciones que tuvo, fue que el muelle que colocó era un muelle sin fin, es decir, no tenía tope. Mientras que en esos tiempos, pues se acostumbraba a que se llegaba a un tope, mucha gente sin darse cuenta o sin tener conciencia de ello, daba cuerda de más y terminaba quebrando ese muelle. Con lo cual el muelle nuevamente se volvió a expandir y y ya no almacenaba energía, dejaba el reloj prácticamente, pues imposibilitado de trabajar. Este señor creó ese muelle sin fin para que cuando le diese uno cuerda, el remonte, como le llaman, como se llama ese sistema, el remonte o cuerda manual, una vez llegado al tope, el muelle simplemente brincaba y nunca se quebraba. Eso hacía que este reloj que el reloj Roscoff del proletario fuera muy duradero. ¿Qué otra innovación puso el señor? Bueno, aparte del muelle, el señor utilizaba un escape. El escape es la pequeña rueda que está aquí. Deberíamos de dar videos más ilustrativos, pero bueno. El escape aquí se alcanza a notar, es esta pequeña rueda dentada que está acá, que de hecho es la que regula. Ese escape, por medio de esos dientes, regula la marcha del escape de energía de ese muelle, que a su vez mantiene en constante movimiento este volante. Ese volante es el que va liberando la energía y la energía se dispersa bueno, ¿cómo se le puede decir? Se estandariza, se regula por medio aquí está, la rueda de escape que está de aquí, y la rueda de escape a su vez
va regulada con lo que en los relojes comunes y corrientes, los relojes de ahora, se le llama el áncora. El escape de áncora es esa piececita en forma de ancla, justamente por eso se llama áncora, y en cada extremo lleva rubíes. Cada rubí hace de tope en cada giro que da esa rueda de escape. Pues esa áncora, ese escape de áncora se elimina de este proyecto del señor, y el señor lo que hizo fue que utiliza un escape de clavija. Entonces, ese escape de clavija lo que hace es que pues hace la misma función que el escape de áncora, nada más que en lugar de tener rubíes, que son pues también es otro costo que él quería eliminar, en lugar de tener eso, tiene un par de postes al extremo de esta pieza larga que vemos aquí, un par de postes de acero. Entonces pues el acero era muy durable y era más económico meter simplemente acero y eliminar el costo, bueno, lo que es la inserción de rubíes en una áncora normal. Eso eliminó todavía más, bajó todavía más los costos. Y lo último, bueno, al menos de lo que recuerdo, lo último que él hizo fue que esta pieza completa, este tercio, digamos, del calibre, este tercio de la máquina, se puede quitar en una sola pieza. Y esto abarató bastante el costo del reloj en el sistema, en el proceso constructivo. ¿Por qué? Porque pues en lugar de venir todos en una misma platina, ¿no? El señor creó esta platina independiente para que nada más se fabricara, se elaboraran en una compañía fabricante de mecanismos, y una vez armado simplemente se atornillara. El relojero que tenía que hacer ese proceso no era tan calificado como un relojero de los más experimentados y que cobran más. En fin, con esa serie de innovaciones, pues fue que el señor pudo abaratar los costos y pudo por fin sacar a la producción un reloj que no sobrepasara los 20 francos de ese tiempo. Y fue así que nació el reloj del proletario. Bueno, ese reloj del proletario, bueno, no específicamente, pero ese reloj era de la marca Roscoff Patent. Así que a mí me da mucho gusto presentarles un reloj que no es exactamente el reloj del proletario, pero que sí es de la marca que fundó este señor, el señor Frederick Roscoff, George Frederick Roscoff. Y se los digo porque esta marca Roscoff fue tan influyente que muchas marcas, ya que él lo realizó, este reloj lo elaboró. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Me quedé en que, a ver, el señor al final logró su objetivo, sí. ¿En qué año pudo crear y poner a la venta ese reloj del proletario? Lo fabricó a partir de 1867, fue cuando vio su ilusión culminada con la fabricación de ese reloj. Al inicio no tuvo muchos pedidos, pero a lo largo del tiempo, muchas personas viendo que era un reloj muy confiable, el sistema Roscoff que él patentó, bueno, de hecho ya platicaremos de eso, pero el sistema Roscoff que él creó fue muy bueno, y la gente, al notar poco a poco que los relojes eran muy confiables, cada vez comenzó a hacer más pedidos a la compañía. En un inicio no fueron tan solicitados porque no había mucha confianza en ese tipo de relojes, pero él, gracias al trabajo, logró que la gente confiara en esa marca y la posicionó bastante bien. Bien, ese reloj fue tan influyente, el reloj del sistema Roscoff, que el señor recibió la medalla de bronce en 1868 en la Exhibición Mundial de París, es decir, un año después de la creación de su reloj del proletario, de su reloj del trabajador, recibió esa medalla de bronce, que es un reconocimiento que se da pues en las exhibiciones de relojería desde hace muchos años. Y en 1873, pues al final el señor en ese año transfirió la marca o el negocio, la industria, la fábrica, a la compañía Willy Freres, que son los hermanos Willy, y a otra compañía, esa ya no me acuerdo, pero bueno, a dos compañías. Al final terminó vendiendo su licencia, su fábrica, en 1873. Entonces estamos hablando de un señor que vio las postrimerías del siglo XIX y dejó, él sin darse cuenta tristemente, pero dejó un legado muy importante para la industria relojera en su momento. Entonces él pues no pudo patentar su reloj completo, el del proletario, porque resulta que en Suiza en ese tiempo, en 1888, hasta antes de 1888 no existían las patentes. Después de esa fecha fue que ya por fin los que compraron la compañía
empezaron a patentar, bueno, patentaron la marca. Y aquí está el sello que nos demuestra que es una pieza original de la compañía Roscoff y con el sistema Roscoff. ¿Qué sucedió? Que hasta antes de patentar, de que fuese aceptada la patente de este reloj, bueno, de reloj prototipo, de reloj del proletario, muchas compañías fabricantes de relojes, como decimos en México, se fusilaron el nombre. Es decir, crearon, ponían bueno, crearon todo, adoptaron en su totalidad, todo el diseño de los relojes Roscoff, el tipo de armado, el tipo de calibre, todo lo adoptaron otras compañías y le ponían, pues, de un modo disfrazado Roscoff y con otra cosa, Roscoff no sé qué, o sea, llevaban el nombre, el membrete Roscoff en la esfera, acompañado de alguna otra. ¿Por qué? Porque pues al final todo mundo, sí, todo mundo, todas las personas que querían un reloj económico y confiable a finales del siglo XIX buscaban esta marca, la Roscoff. Entonces, ¿qué sucedía? Que muchas compañías, al ver el éxito que tuvo esa marca, pues repito, empezó a imprimir en las esferas de sus relojes la palabra Roscoff, seguida de alguna otra más que pues servía para confundir a la gente o para engañar a la gente francamente y hacerlos pensar que estaban comprando un reloj de la marca que fundó el señor Frederick Roscoff, siendo que pues no era así. Entonces, para las personas que coleccionan relojes de bolsillo, los relojes Roscoff son una pieza importante, repito, en la industria y son unas piezas que todo mundo quisiera tener. Yo tengo el orgullo de poseer y de saber que es original. Ahí está sucio, déjenme limpiarlo tantito. Saber que es original de esa compañía. Bueno, en fin, eso es a grandes rasgos lo que es la historia del reloj Roscoff. En Europa hay otra historia bien interesante que ya hablaremos en su momento, aunque no tengo relojes de esos. En contraparte a lo que fue en Europa, el reloj del proletario en Europa, en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica, crearon lo que fue el reloj de a dólar, el Dollar Watch, que fue también trabajado o elaborado con otra filosofía, la de hacer llegar al obrero, bueno, a la persona común y corriente, o al trabajador común y corriente, hacerle llegar un reloj de bolsillo con un costo que no sobrepasara el dólar. Y esos relojes de dólar, o Dollar Watch, como se les llama, también se les llamó, todo esto lo estoy ya hablando de memoria, pero fue Ingersoll, la marca Ingersoll, la que creó el Dollar Watch, el primer reloj de bolsillo de $1. Entonces tengo un Ingersoll, pero es de pulso, ya hablaremos de él y ahí hablaremos también un poquito de lo que fue esa otra gran innovación o ese otro gran paso en la industria relojera para hacernos llegar relojes a personas que en su momento no los pudiésemos haber tenido. Entonces, pues, esa es otra historia, la de Estados Unidos. La de Europa era esta, Roscoff. Bueno, después de toda esa introducción, que si no se me han dormido, espero tengan energía para ver este pequeño reloj que les quiero mostrar aquí. Bueno, este es mi Roscoff Patent. Un reloj que ya me tiene un poco confundido porque según yo lo tenía fechado como de 1876. Después parece que es de 1886. Y justamente para hablarles un poquito sobre la marca, para este video, he consultado dos fuentes que me dicen que el reloj al parecer es de 1900. Así que ya estoy confundido, pero eso no quita que sigue siendo un reloj original de la marca del gran señor Roscoff. Bueno, ¿qué tenemos primero que nada? Un reloj de acero pavonado. Un acero pavonado se ve de inmediato por el tipo de desgaste que tiene. Acero pavonado es un reloj con doble tapa trasera, una tapa normal, donde viene también, aquí está, la firma de la marca, su número de serie, y aquí está el logotipo, uno de los varios logotipos que utilizó la marca en el siglo XIX y empezando el XX. Una pequeña estrella, un tipo flor, y la palabra Roscoff Patent, un par de estrellas a los costados. Es una de varios logotipos que adoptaron los señores. Tenemos una ventana de exhibición original. Esta ventana, así fue creado, así fue diseñado este reloj para permitir, por eso insisto, este no es el reloj del proletario, pero sí es un reloj de todas maneras bello y de la marca. Un reloj que permite extasiarnos, al menos yo sí me extasío con el funcionamiento de estos calibres.
No le di cuerda hace rato a propósito, y eso con el objetivo de verlo funcionar. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos aquí el sistema Roscoff, que podemos verlo. Hoy en día obviamente se ve muy rudimentario, pero en su momento fue un gran avance para la producción, insisto, de relojes asequibles, de relojes para el ser humano, para el trabajador común. Tenemos en lo que es el escape de clavija, lo que les llamaba es esta pieza larga, no se ve aquí, pero aquí es una pieza larga que viene en el extremo, tiene este par de letras WF, que es el sello que ponían y que les ponían a las piezas mandadas a hacer de la compañía a la cual les comento, les traspasó el negocio. Willy Freres, son los hermanos Willy. Pues eso me comprueba que esta pieza, que es el reloj completo, es de la Roscoff original. Tenemos aquí este otro sello, este sello con la cruz helvética que nos indica que es una patente. Hasta donde leí, el señor Roscoff sí patentó varias, registró bastantes patentes sobre su creación principal y otras más que le siguieron, pero ya que traspasó la compañía, los que la compraron solamente patentaron dos, y una de esas dos solamente registraron dos patentes, y una de esas dos patentes fue esta. Ahí, no enfoca, ahí está, esa patente, la 6269, que al parecer se registró en el año de 1900. Así que este reloj que yo pensé que era más antiguo, veo que tal vez sea de 1900. Enseguida lo vamos a hacer funcionar. No, de una vez. Vamos a ver este reloj. Es un reloj bastante tosco, rudimentario. Se siente tosco, pero es una belleza verlo funcionar. Miren, ya está. Y es muy ruidoso, no solo al darle la cuerda. Aquí les comentaba que el señor adoptó este sistema de remonte manual, que no lo implementaban muchos relojes. Si querían implementar un sistema así, tenían que pagar la patente. Bueno, el permiso, perdón. Tenían que pagar el permiso para implementar ese mecanismo de remonte manual. Entonces muchas compañías que hacían relojes en 1800, a finales de 1800 y todavía a principios de 1900, por no pagar esa patente, lo que hacían era realizar calibres que permitían que se les diera cuerda a los relojes por medio de llave. Yo no tengo ningún reloj de llave, desafortunadamente, pero esta pieza sí nos da la facilidad de que si tuviésemos una llavecita, para no darle cuerda con la corona, pudiésemos darle cuerda embrocando esa llave en este metal cuadrado, en forma cuadrada que está ahí. Si se fijan, cada vez que le doy cuerda, gira. Aquí está. Aquí me gusta ver esta pieza, el trinquete, cómo cambió con los años. En fin, es un placer, créame, cuando uno ya conoce las piezas de un reloj, las piezas básicas de un reloj de cuerda actual, ver estas piezas, ver esta elaboración de maquinarias tan antigua de esos años es tremendamente satisfactorio. ¿Por qué? Pues porque estas personas tenían un gran ingenio de hacer lo máximo con lo mínimo. Y eso sí, es calidad. Hacer un reloj completamente funcional y duradero, con el mínimo de piezas y con la calidad, simplemente la calidad necesaria para el buen funcionamiento. Eso era lo que se buscaba. Tan es así que miren, aquí está este reloj todavía en pleno año 2022, totalmente funcional. Vamos a escuchar el ruido. A ver si se escucha. Perfecto. Es ruidoso, déjenme ponerlo en el micrófono. Me encanta ese sonido. Para los que nos gustan los relojes, ese es como música. En fin, a ver, les comentaba, toda esta pieza, este tercio del calibre, viene en una sola pieza, una sola platina. Ahí viene montado todo. Viene montado este soporte que es para la rueda de escape, que es esta que está girando aquí. Ahora sí le vemos el completo funcionamiento. Aquí está aquí está. Ahora sí, el volante que regula, que desemboca la energía del muelle real. Este es el regulador o raqueta, como le decimos muchos en México.
donde podemos hacer que acelere la máquina, digo, perdón, que retrase la máquina o que adelante. Por eso es que tiene estas letras aquí. Y aquí está el famoso escape de clavija, que todo escape de clavija es más ruidoso. Los escapes de áncora, les comento, son esos en forma de ancla que tienen en los extremos rubíes. Esos sí son bastante más silenciosos, pero estos tienen ese pequeño golpeteo que los hace inconfundibles. En fin, esa es la maquinaria de este reloj. Todo reloj que vean, Roscoe Patent o inclusive todos los que copiaron ese sistema, en términos generales van a ver máquinas así, con muy pocas piezas, porque ese era el objetivo, para hacer un reloj muy asequible, crearlo, elaborarlo, con la menor cantidad de piezas posibles y que siguiera siendo funcional, confiable. De eso se trataba el asunto. Vamos a taparlo. Y ahora vamos a ver el frente. ¿Qué tenemos por el frente? Tenemos un reloj con números romanos y un sistema curioso todavía de la época. Este también era muy común antes de 1900. Que el sistema de embrague, pues, no había sistema de cambio de hora por medio de la corona, como en cualquier reloj que actualmente ya tenemos. En esos años, Roscoe creó relojes, los primeros relojes que creó antes de crear el reloj del proletario, eran relojes a los que se les quitaba la tapa y para ajustar la hora simplemente con el dedo se le giraba a mano las manecillas para ponerlo a la hora. Era la manera rudimentaria de cambiar la hora. Después, por un costo un poco más elevado, lo que se hacía era con llave también, relojes, cambiar la hora con llave. El sistema de cambio de hora de este reloj es por medio del pulsador. Este botoncito que vemos aquí es el pulsador. Es bello porque este pulsador, que todo es original, ese pulsador también es original. Si acaso nada más el sujetador, tal vez no sea el original, pues porque veo que no viene pavonado igual que el resto de la caja. Pero bueno, es lo de menos, peccata minuta. Este pulsador, si lo dejo suelto, lo que se hace al darle vuelta, al girar la corona, es darle cuerda. Y en cambio, si lo pulso, entra un embrague que permite que se engarce la rueda de cambios de hora, la que va a las manecillas. Y aquí está, miren. Eso es con la corona, con el pulsador presionado y sin el pulsador presionado. Bueno, es un sistema que es muy común en muchos relojes de bolsillo. Este sistema de pulsador. Otros le llaman de uñero. El de uñero es diferente. Ahí tengo el reloj de uñero que ya mostraré también. Les decía que tenemos, pues tenemos cristal. Tenemos ¿cómo se llama? La esfera. Una esfera blanca de esmalte blanco. Y con los números romanos. Estos son aplicados, bueno, impresos. Y lo que me encanta de este reloj, para eso lo tenemos que abrir. Vamos a abrirlo. Esa es la ventaja, esa es la gran belleza de tener relojes de bolsillo. Todo es más, se puede apreciar con mayor detalle que los relojes de pulso. Miren, aquí está. Ahí se ve la esfera. Totalmente, pues en un blanco o en esmalte blanco, sobre cobre. Eso es algo bien curioso en muchos relojes de la época. Aquí tenemos por debajo una lámina de cobre, que es en la cual va soportada todo el esmalte. Tipo porcelana. Que para los años que tiene, pues miren, tiene una estrellada y tiene aquí tristemente este faltante de la esfera. Y lo que me gusta a mí mucho, todo me gusta, pero sobre todo en esta esfera, son estos números en rojo, aplicados pintados cada 5 minutos, o en cada marca de 5, y están pintados a mano. Eso es lo que me gusta. Estos sí son totalmente manuales de algún obrero de la compañía Roscoe. Miren nada más qué bonitos detalles. Esto es lo que hace a este reloj único. Muy probablemente a este reloj ya le habían cambiado una de las manecillas. Tiene manecillas estilo Luis XV. Así se les llama a este estilo de manecillas, muy propias del siglo XIX. Y les digo, muy victorianas. Estas manecillas son eminentemente de la época de la reina Victoria. Ahí está.
totalmente funcional el reloj. Y comento que tal vez una de las dos manecillas ya la habrán cambiado, probablemente la horaria, porque se ve de un color bastante más nítido, bastante más lustroso que que el de los minutos, que la manecilla de los minutos. Pero pues no por eso pierde encanto. Es un reloj que en lo que cabe está muy bien conservado para la época. Les comentaba que según lo primero que yo había leído, este reloj lo tenía fechado en 1876. Posteriormente, al ver el dato de cuándo compró la compañía Willy Freres, cuando consiguió la fábrica completa Roscoe, pues viendo la patente que les comentaba en la parte de atrás, necesito hacer esto otra vez. Y dado que esa patente se registró en 1900, aquí está este numerito de aquí que es el de la patente, ya me hace fecharlo entonces en 1900. Pero hay otra cuestión que también me deja dudando, y eso porque un relojero mayor me comentó que esta es la fecha de fabricación y que viene en muchos relojes antiguos. Aquí esto no se percibe del todo bien, pero son números romanos. En la parte interna podemos ver un 1 romano, otro 1 romano y un 10 romano. Esta es la parte final de cada década. Aquí representa el 8 y una V, bueno, un 5 romano y un 1 romano nuevamente. Esto nos indica que fue elaborado, según esto, al menos la caja, en 1886. Eso me lo comentó un señor relojero muy mayor y que créanme que sí sabía mucho de esto también. Y esa misma fecha la podemos encontrar. Eran las fechas que marcaban los relojes, que marcaban los relojeros de antes. Esa misma marca la podemos encontrar en esta pieza. Está muy reducido, pero aquí viene igual, 86. Es lo que me hace pensar que el reloj, o al menos la caja de este reloj, fue elaborada en 1886. Así que ya estoy en un dilema. Ya no sé si el reloj es de 1876, que es lo menos probable, pero que sí muy probablemente haya sido de 1886 la caja y probablemente montado en 1900, ya con este calibre, a la caja en cuestión. Pero aún así, lo que me agrada de todo esto es tener un reloj Roscoe Patent, original, no de las tantas y tantas marcas que abundaron y que tomaban el membrete o el nombre Roscoe, pues nada más para engañar a los demás. En fin, esta es una gran pieza y esta es una muestra de lo que fue la relojería en el siglo XIX y lo que después provocó, o gracias a la cual la industria relojera pudo hacerse más al alcance de la gente común y corriente. Espero les haya gustado esta presentación, este relojito, al menos a mí me gustó. No son muy vistos los videos de relojes de bolsillo, pero créanme que si tienen alguno, yo creo que sí lo van a disfrutar mucho porque uno puede entender muy bien cómo ha cambiado la industria relojera solamente cuando tiene un reloj de bolsillo en las manos. Al pasar de los años vemos esos cambios que ha habido y descubrir en lo que se convirtieron después es una delicia, de verdad. Bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Procuraré hacer otros videos también de relojes de bolsillo para en ellos hablar de eso, justamente de la tecnología que había y de cómo fue que llegaron a transformarse en lo que hasta ahora somos. Recuerden que muchas marcas, Omega, Longines o Longines, no sé, Westclocks, de hecho también, Hamilton, en fin, Bulova, muchas marcas comenzaron siendo marcas ahora conocidas y pues de mucho nombre en la industria relojera. Comenzaron en su momento fabricando relojes de bolsillo. Muchas muy influyentes, pero tal vez hay muchas otras que no tienen la historia que tiene esta marca, Roscoe Patent. Bueno, nos vemos a la próxima, amigos. Espero no los haya aburrido mucho. Adiós.